Me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Olivia Graeve, profesora de la Universidad de California en San Diego y directora del Centro Calibaja de Materiales y Sistemas Resilientes y toda una campeona del intercambio académico. Es la directora de Enlace, que ya nos platicará. Gracias, Olivia, por acompañarnos en esta Tijuana Innovadora 2020, en esta Tijuana Innovadora del futuro. Y justamente vamos a hablar del futuro de la educación superior. También les presento al doctor Fernando León. Él es el rector de CETIS y un mexicano excepcional en el tema del intercambio académico, un rector que realmente ha internacionalizado a su escuela de maneras muy originales. Y también está con nosotros Francisco Marmolejo, que es un mexicano literalmente internacionalista. Probablemente yo lo presumo mucho como el mexicano que más hace, que más piensa, que más reflexiona en el tema de la internacionalización de la educación superior. Gracias, Francisco. Francisco nos acompaña desde Qatar. Él está ahora en la Fundación Qatar, después de haber estado en la India como director del Banco Mundial y también en Washington como director de educación terciaria del Banco Mundial. Así es que estamos realmente con tres campeones globales de la educación superior y sobre todo de los intercambios académicos. Déjenme empezar con algo muy importante para Tijuana y sobre todo una Tijuana que piensa en el futuro. ¿Cómo va a afectar esta pandemia, este cierre que hemos tenido en las universidades, en los trabajos, el futuro de la educación superior? Quisiera preguntarte, Francisco, estamos viendo aquí, nos estamos adelantando al futuro, viajamos al futuro por el COVID-19 o cómo ves tú las cosas? Claro que sí, Rafa. Mira, primero que nada, muchas gracias. Mira, cuando yo era adolescente, leía en alguna ocasión una revista de gran rigor científico que se llama Selecciones. Y en esta revista había una cita citable que se me quedó grabada desde entonces. Y la cita decía, cuando pienso en el futuro, me asusta el presente. Yo creo que hoy, más que nunca, pensar en el futuro, naturalmente que nos asusta porque tal parece que el futuro nos alcanzó. Ciertamente la pandemia ha sido diríamos, factor detonador de muchos aspectos digamos, de la fábrica social que hemos construido en el mundo y en donde naturalmente que la educación y específicamente la educación superior está profundamente afectada. Estamos viviendo hoy, diríamos, el experimento del desarrollo de la educación más grande de la historia de la humanidad. Pensar que prácticamente 200 millones de estudiantes de la educación superior en el mundo tuvieron que dejar de ir a sus universidades, que repentinamente tuvieron que enfrentarse a la realidad de una enseñanza no virtualizada, sino solamente remota, en donde solamente el 60% de los estudiantes del mundo lograron de alguna manera hacer esta transición a la enseñanza remota, lo cual quiere decir que hay literalmente un 40% de estudiantes en el mundo para los cuales el déficit de aprendizaje ya es una realidad, y en donde además, por ejemplo, en el ámbito de la internacionalización, un 70% de los estudiantes internacionales tuvieron que regresar repentinamente a sus casas, y lo cual también representa el problema del 30% que no regresaron. Muchos de ellos enfrentando condiciones de profunda desventaja, inclusive hasta de discriminación, inclusive hasta de pobreza en términos de falta de recursos económicos. Así que este evento inaudito de la pandemia, por supuesto que nos ha puesto a temblar. Nos ha enseñado, entre otras cosas, primero que no estábamos preparados. Segundo, nos ha enseñado que el entorno en el que operamos en la educación superior es mucho más frágil de lo que imaginábamos. Tercero, nos ha enseñado que la transición a la enseñanza remota, si bien es cierto resolvió un problema de corto plazo, no es la solución de largo plazo. Nos ha enseñado que necesitamos un nuevo tipo de liderazgo en la educación superior y en los sistemas de educación superior que sea más acorde con esta nueva realidad. Y sobre todo nos ha enseñado, Rafa, que se vale cuestionarnos los paradigmas bajo los cuales hemos construido la educación superior, que muchos de estos supuestos, muchas de estas ideas que teníamos de qué es bueno y qué es malo en la educación superior, hoy se vale cuestionarlos, hoy están siendo cuestionados. Y esto, a mi juicio, es ciertamente en el marco de este problema la gran oportunidad que tenemos. Si no aprovechamos esta oportunidad
de reconstruir, diríamos, nuestro edificio de la educación superior en el mundo, de quitarle aquellas cosas que realmente sobran, de conservar lo que es más importante, la esencia de la educación y de la educación superior, estaremos perdiendo una gran oportunidad que seguramente las próximas generaciones tendrán, justamente nos estarán reclamando. Gracias, Francisco. Olivia Graeve, cuando estás ahorita encerrada, estás en tu casa, ¿a ti te preocupa el futuro? ¿Crees que ya estás viviendo el futuro de la educación superior? ¿Cómo lo ve una profesora de la Universidad de California, San Diego, una completa binacional? Tú creciste en Tijuana y eres una campeona de los temas regionales. ¿Este es el futuro de la educación, Olivia? Hay ciertas cosas que son el futuro y ciertas cosas que probablemente no van a hacerlo y se van a, digamos que, desaparecer cuando pasemos la contingencia. Quisiera tomar el concepto ese de paradigmas que Francisco mencionó. Hay ciertas cosas que de hecho yo las veo como muy buenas, algunas cosas que pienso que se van a quedar, digamos. Por ejemplo, durante este verano con la situación de que no podíamos recibir estudiantes en mi propia institución para, digamos, programas de verano, que en algún momento hablaré de eso durante esta conversación, porque yo sí tengo un programa de verano donde traigo estudiantes mexicanos a UC San Diego a hacer investigación. No lo tuve, claro, porque pues no había manera de viajar, no había manera de recibirlos en los dormitorios de la institución, como le sucedió a muchas otras instituciones. Pero entonces ahí se vio la oportunidad de cambiar la metodología y establecer un programa no de investigación, no igual, claro, se perdió algo sin duda, pero sí un programa de preparación, una serie de talleres de preparación para jóvenes universitarios que quieren entrar a posgrados y a jóvenes de prepa que quieren entrar a la universidad. Fueron 10 sesiones durante el verano, estuvieron excelentes y lo que yo veo allí es que mientras que si yo hubiera tenido mi programa de verano de investigación regular, donde se vienen a la institución, hubiera tenido un grupo muy excelente de estudiantes, este verano tenía 220 en el programa, no hubiera tenido el alcance que tuvo el programa virtual. El programa virtual tuvo a más de 600 estudiantes de todo México, de China y de la India. Y la capacidad para recibir esos estudiantes en UCSD durante un verano de investigación hubiera sido imposible. O sea, los números están interesantes y entonces, por ejemplo, yo veo a los jóvenes que apoyamos por medio de este programa y lo que me han estado diciendo por correo electrónico desde el punto de vista de la ayuda que recibieron, no lo hubieran recibido de otra manera. Entonces, a mí se me hace que hay ciertas cosas como esta capacidad de que nos hemos dado cuenta de que sí está bien hacer, por ejemplo, programas virtuales. No son lo mismo, pero de alguna manera los modificamos y tienen un alcance increíble que no hubiéramos tenido de otra manera. Entonces hay cosas que yo sí las veo muy positivas y muy puntuales desde el punto de vista de ayudarnos con nuestras actividades de docentes y de educadores. Yo soy de los tuyos, francamente. Nosotros teníamos aquí en el Centro de Estudios México Estados Unidos un programa de verano para funcionarios públicos que participó justamente Fernando León, es uno de los campeones de ese programa. Y ahora en lugar de tener a 32 jóvenes, tuvimos a 100. Sí. Y la verdad las cosas que nos funcionó muy bien. Claro, lo ideal sería lo híbrido, pero vamos a preguntarle a Fernando, él es rector del CETIS, una universidad realmente internacionalizada, que ha hecho un esfuerzo muy importante. Fernando, ¿estamos viviendo el futuro? ¿Qué nos ha enseñado el COVID-19 del futuro de la educación superior? Bueno, mira, si me permiten, ¿verdad? Voy a tocar algunos puntos de Paco, otros de Olivia, ¿verdad? Y otros propios. Y yo creo que lo que la pandemia hizo es acelerar algo que ya traíamos. Ya había una exigencia para el cambio. Ya había un llamado hacia la innovación y había cierto grado de lentitud, resistencia en cierta medida y curiosamente la pandemia pues no nos dio opción. Mágicamente, en un mes algunos, otros en una semana, otros en 2, 3 meses, estábamos todos en educación remota, ¿verdad? Entonces,
Aquí creo que lo que ha hecho la pandemia es acelerar lo que era inevitable, lo que era un llamado. Lo importante aquí es que algunos señalan esto como una tormenta y entonces las medidas que están tomando es solo temporales. Creen o creemos que vamos a regresar a la normalidad. Y la realidad es de que hay algunos líderes, Michael Crow de ESU, un instigador de la innovación en el buen sentido de la palabra, que dice que esto es como un cambio climático y que realmente vamos a tener que cambiar. Yo creo que algo que extraemos de todo esto es de que tenemos que analizar modelos alternativos. Definitivamente, presencial, híbrido o en línea, tenemos que vigilar por mejoras en la pedagogía. Tenemos que aprender a utilizar mejor la tecnología y sobre todo, porque para eso estamos, hay que ponerle más atención y asegurar el éxito del alumnado independientemente de la modalidad que se esté usando. Nomás para finalizar y acentuar varios puntos aquí, traigo de nuevo la encuesta que acabamos de concluir en la International Association of University Presidents. 800 respuestas, más de 90 países. Resalto 3 puntos. 1, sobre la internacionalización, las rectoras y rectores dicen, las alianzas van a ser cruciales. Sobre todo Olivia y Paco saben de eso. Las alianzas son cruciales. Uno no puede hacerlo todo. 2, no hay un llamado a que se reemplace la movilidad física. Eventualmente va a retornar. Poquito temprano, poquito tarde, va a retornar. Sin embargo, recordemos que no hay casos, la mayoría de los casos, donde hay movilidad, donde hay internacionalización, no es el 100% del alumnado. Hay una buena parte del alumnado que se está quedando sin eso. Y en ese sentido, iniciativas como la que tiene Olivia, iniciativas como la que tuvo CETIS en Ensenada, Olivia, esperábamos 12 países, tuvimos 18, ¿sí? Igual, fue virtual. Entonces, y tercero, la internacionalización en casa. Ayer estábamos en un foro ahí con tu colega, ¿verdad? Y que ahí se dan, aunque para mí Paco está un poquito adelantito, Hans David, ¿sí? Hablábamos de estas cosas ayer con el grupo Compostela y casualmente internacionalización en casa, importantísimo. Ese es punto 1. Punto 2, que retorno. En las instituciones mexicanas y latinoamericanas, lamentablemente la mayoría lo estamos viendo como algo pasajero. Es decir, en el fondo subyace el que nos estamos resistiendo a que hay que cambiar. Y hay un número creciente de universidades, ¿verdad? En otros países, en otras regiones, que dicen, no, hay que reestructurar y hay un llamado para reinventar, ¿sí? Y lo último que señalo, ¿no? Y que extraigo de esta encuesta relevante para esto es de que un número abrumador de universidades dicen, no es que vaya a cambiar todo de presencial a en línea, pero entiendo que ahora voy a tener que tener un portafolio más amplio que incluya algo de híbrido, que incluya algo de online. Y es en esa riqueza de combinación de métodos alternativos para enseñar que vamos a poder hacerlo mejor. Excelente, Fernando. Hablas de este término internacionalización en casa, que me parece lo más importante, porque la verdad de las cosas es que, sobre todo pensando en universidades públicas, pues nunca va a haber el dinero para que el 100% de los estudiantes pueda ir a otro país, incluso ni en la frontera probablemente. Y eso entonces, ¿por qué no? ¿Qué nos enseña este COVID-19, este estado de emergencia de esto, de la internacionalización en casa? Es decir, no necesariamente intercambio que el alumno se traslade porque no hay los recursos para esto. Yo no veo, por ejemplo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en la Ciudad de México, pues que todo el alumnado pueda salir. ¿Cómo le hacemos, Francisco? ¿Qué ideas hay sobre este tema que tú lo has manejado mucho? No, mira, de hecho, Rafa, un poquito lo que comentaba Fernando, en el sentido de que aún el mejor de los escenarios, diríamos, pensamos que en 1 o 2 años regresará ciertos flujos de estudiantes a participar en programas de movilidad. Aún así, diríamos, incluso con la tendencia antes del COVID, estábamos hablando de realmente el 3% de la matrícula global de la educación superior. O sea, el 97% de los estudiantes, para ellos el tema de la internacionalización, desde la perspectiva de la movilidad, no era más que una vacilada. O sea, era una cosa que es inaccesible. Consecuentemente,
el esfuerzo que ya se venía insistiendo desde hace mucho tiempo acerca de la necesidad de internacionalizar el currículum, de la necesidad de incorporar la dimensión internacional en el quehacer cotidiano de las universidades, la necesidad de utilizar, por supuesto, que oportunidades tales como lo que representa la movilidad virtual y otro tipo de avances tecnológicos que permiten precisamente emular lo más que se pueda, diríamos, esta idea de que solamente puedes aprender saliendo fuera de tu zona de confort, se convertirían en una realidad. Entonces, ha habido diríamos, un renovado brío hacia la internacionalización en casa. Hay toda una serie de propuestas, iniciativas, técnicas muy precisas que están encaminadas precisamente a eso. No se nos olvide que el instrumento más importante que tenemos de formación en las instituciones de educación superior es el currículum. Y entonces, internacionalizar el currículum representa internacionalizar a los profesores. O sea, si los profesores no están convencidos o no tienen la capacidad o la preparación para contextualizar lo que enseñan desde la perspectiva global o con las dimensiones globales que esto representa, pues difícilmente lo trasladarán en la formación de los estudiantes. Por supuesto, como dice Fernando, la movilidad física va a regresar, no me cabe la menor duda, pero va a regresar de manera muy, diríamos, muy tímida, yo diría. Hay países en donde esto está convirtiéndose en una verdadera crisis. Piensen ustedes en el caso de Australia, por ejemplo, en donde ahí sí el 30% de sus estudiantes eran estudiantes internacionales y los tenían sobre todo por lo que representaban en términos de dinero. Consecuentemente, hoy hay universidades que están teniendo que cerrar sus campus, literalmente, o que están teniendo que tener una masiva reestructuración para poder sobrevivir por una contingencia, por supuesto, que no tenían prevista. Entonces, pensar en regresar a esos escenarios de antes de la pandemia me parece que sería ilusorio. La nueva normalidad es una nueva normalidad que tiene que reconocer que muchas de estas cosas van a cambiar. Y nuevo, si estamos hablando de la necesidad de formar personas para el después del COVID, con una nueva mentalidad, con una nueva capacidad de entender la complejidad de los problemas del mundo, con un sentido global, pero también con una perspectiva de compromiso con su comunidad, la internacionalización tendrá que ser una herramienta fundamental. Pensar en la movilidad física vale la pena. Todavía no se puede por las computadoras emular muchas cosas. Decía Kipling que la mejor manera de conocer a otro país era testificar sus sabores. Bueno, pues todavía las computadoras no pueden transmitir olores. Algún día lo podrán hacer, pero naturalmente que a falta de, tendremos que ser creativos en brindar esta alternativa. Y muchas organizaciones lo están haciendo. En el caso mexicano, la AMPEI está trabajando en esto, en el caso brasileño, FAUBAI, COIL, el caso de CONAGEC también, en fin, todo el mundo está buscando precisamente reinventarse, lo cual me parece que es, por supuesto, que muy saludable. Gracias, Francisco. A ver, Olivia, ¿cómo le hacemos aquí en la frontera? Tú llevas enlace, tenías un gran éxito en traer a muchos muchachos. ¿Qué te ha enseñado el COVID? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Y vas a hacer más cosas en casa? O sea, ¿qué te dice este término para tus esfuerzos de internacionalización, el término internacionalización en casa? Sí, uno de los valores que yo veo desde el punto de vista de la internacionalización es precisamente esa experiencia del joven a vivir en otro lugar, a tener esa conexión directa con otra cultura, a establecer amistades internacionales que de alguna manera expanden, digamos, el entendimiento global, permite que tengamos más claridad de cómo viven personas en otro lado del mundo, por ejemplo. Eso para mí es uno de los valores más importantes de la internacionalización, que de alguna manera finalmente promueve la paz, promueve el entendimiento, promueve el entendimiento de otras culturas, ¿no? Y entonces lo que yo veo es que si no vamos a tener la capacidad inmediata de volver en persona y de todas maneras vamos a tener un grupo grande de estudiantes que no van a poder tener esa experiencia. Entonces, ¿por qué no de alguna manera traemos esa experiencia a ellos, no? Y una de las maneras como yo lo estoy haciendo
y como yo veo que sería muy fácil de implementar para muchos, es conectar a estudiantes de los dos lados de la frontera. Eso de hecho se hace en mi programa de verano de investigación, porque mi programa de verano de investigación tiene estudiantes de México y estudiantes de Estados Unidos y los coloco en laboratorios de investigación en pares, uno de cada lado de la frontera. Esto para la formación de estas amistades binacionales que para mí son muy importantes. Si de alguna manera los programas que establecemos, como este programa que tuve este verano, que fue virtual, tuvo tanto éxito que a pesar de que el verano que viene ojalá vuelva a mi programa presencial, yo voy a continuar con el programa virtual como un segundo programa, como una segunda actividad. No lo voy a eliminar, de veras, porque tuvo mucho éxito. Entonces, ahí se queda, ¿no? Voy a tenerlo virtual. Y en lo virtual, entonces, ¿cómo promover esa conexión entre los jóvenes? La idea para este otoño, como funcionó también este verano, lo voy a volver a tener este otoño, por cierto. ¿Cómo le voy a hacer este otoño? Porque esa parte me faltó, ¿no? Esa parte nos faltó a muchos probablemente. Voy a establecer un esquema en el que igual un estudiante de México y un estudiante de Estados Unidos, que los tengo de los dos lados en el programa, se van a conectar para ayudarse con las tareas del programa. Porque sí hay tareas. Entonces, ok, ¿cómo se conectan? ¿Cómo forman esa amistad? Yo lo que siempre he dicho desde el principio que inicié mi programa Enlace, que fue en el 2013, es que entre ellos, que son jóvenes de prepa y de universidad, ¿no? Tienen que 17, 18, 19 años. Entre ellos está el futuro presidente de México y el futuro presidente de Estados Unidos y son amiguitos desde que tienen 17 años. Y eso para mí tumba fronteras. Si de alguna manera manejamos la internacionalización de tal manera que, aunque no estén ahí en presencia aprendiendo de otra cultura, se conectan con una persona de esa otra cultura y establecemos las plataformas para hacerlo, entonces eso le da un valor a la internacionalización que no necesariamente necesita la presencia del joven en el otro país. Aunque claro, a mí se me figura que la presencia en el otro país es mejor, pero si no se va a lograr, ¿por qué no conectamos a las personas? Ese es el valor que yo veo en el concepto de internacionalización, es aprender del otro, conectarme con el otro, convertirme en una persona global, que de veras entiende las necesidades de manera global y no nomás mi ciudad, mi gente, mi familia. Me gusta mucho lo que dices, Olivia. El problema es que no todos van a poder viajar. Fíjate, yo trabajé con un presidente. Con un presidente de la República, Felipe Calderón, les platico, ustedes lo saben, y yo me conectaba muy bien con él cuando él pensaba en su año que hizo en la Universidad de Harvard, como que se dio cuenta que en una escuela de políticas públicas pues, se dedican a reflexionar, además con mucha precisión, con mucha ciencia en la medida de lo posible, cómo hacer mejores políticas públicas, ¿no? Entonces, eso le fascinó de Estados Unidos y ahí me conectaba yo muy bien. Y tenía otra parte, él que era como que muy nacionalista, le preocupaba mucho ser el farol de la calle, él decía, y oscuridad en la casa. Cuando decías, presidente, ¿por qué no hay que gastar en esto? ¿Por qué hay, Entonces, lo veo, porque ahora veo dos presidentes, tanto en Estados Unidos como en México, y hay que decirlo, AMLO y Trump, que no están mirando mucho al internacional, son muy de adentro y les hubiera hecho muy bien tener estas amistades binacionales para que entendieran al otro, para que se pusieran en los zapatos del otro, que es parte de lo que nos estás diciendo. Fernando, ¿cómo le hace el CETIS? ¿Qué tantos estudiantes pueden salir y cómo le haces para que todos puedan estar preparados? Porque la idea es no preparar solamente al que puede salir al extranjero, sino a todo el mundo. ¿Cuál es el plan del CETIS? Sí, no, mira, varias cosas, ¿no? Primero, cómo impacta lo que ahorita está ocurriendo. Yo creo que ratifica lo que hemos venido haciendo, que es, primero, entender la internacionalización en un contexto más amplio, ¿sí? Entenderlo como dirían en Estados Unidos, como un learning objective, ¿sí? Que es el desarrollo de una perspectiva diversa, global y competitiva. Y eso se refleja en la currícula. La academia determina en qué aspectos, en qué segmentos de la currícula se ve manifestado eso, en donde uno de los elementos es la movilidad, pero no es la única, ¿verdad? ¿Sí?
de aquí en adelante, lo que haremos es, sí, seguiremos promoviendo la movilidad presencial, pero tendrá un rol más privilegiado el e-mobility, ¿sí? La movilidad virtual. Tendremos más cursos virtuales e híbridos con el apoyo y participación de profesorado foráneo y en alianzas con universidades extranjeras. Vaya, una cosa, y ya lo estábamos haciendo, era que colegas de este lado de la frontera, ¿verdad?, fueran el otro, o que vinieran del otro lado del Atlántico o del otro lado del Pacífico, pero ahora con la tecnología es más fácil. Ya probamos que sí se puede, bajo cierta manera. Entonces, eso va a incrementar la internacionalización en casa, pues entonces esto y otras formas es la manera de hacerlo. Estando en frontera, sobre todo, hay que cuidar mucho el valor agregado. Cursos y programas más cortos, modulares, basados en competencias, sobre todo si queremos ligarlo a empleabilidad, a industria, refuerzo a los soft skills, respaldo a la empleabilidad, grados dobles, certificados, diplomados, todo esto debe de formar parte del portafolio, de tal manera que no sea degree seeking, fee paying students. Es enriquecimiento de la formación del alumnado y todas las maneras en que esto pueda ocurrir. Para nosotros, la pandemia nos está ayudando porque ya estábamos concluyendo un CETIS, Paco lo conoce, 2020, y ahora estamos por lanzar el 2036, que lo conoce un poquito también, ¿verdad? Y en donde lo que va a acelerar esto es lo que planteábamos en el 2036. Nosotros, en vez de un e-campus, hablábamos de un I-campus, pero voy a usar las I latinas porque me sale bien todas las I's, ¿no? Sí. Uno es que es integral, formador de personas, inclusivo en cuanto a brindar acceso a públicos que quizás no andemos muy bien en ello, interdisciplinario, investigación, innovador e internacional. Entonces, para nosotros, la pandemia lo que va a hacer es acelerar un concepto que ya traíamos y hablando y ligándolo un poquito a lo que señalaba Olivia, estando en frontera hay muchas cosas que podemos hacer que estando más lejanos de la frontera no se puede y hay que aprovecharlo. Cuando las circunstancias lo permitan, más allá de la tecnología, hay que aprovechar el exposure, la interacción en ambos lados. Además, cierro con un ejemplo, porque ya va a ser la cuarta iteración que lo hacemos. Una colega rectora, Deborah Lieberman, lideresa, ¿verdad?, en educación superior, en la University of Louvain. Ella tiene un grupo de honor students y nosotros tenemos un grupo de honor students, le llamamos Fortes en México. Va a ser la cuarta ocasión en donde un grupo de allá y un grupo de acá usa la tecnología para tener 80%, 85% de todo el curso virtual, real time, síncrono, video. Pero hay dos visitas, una hacia Laverne y otra hacia CETIS, en donde el alumnado, como parte de esa clase, tiene esa experiencia, Olivia, de tocar, interactuar, conocer, etcétera, que es muy valioso. En frontera tenemos muchas ventajas, ¿verdad?, que no hay en otros lugares. La tecnología lo único que hace es ampliar, multiplicar el número de opciones que tenemos para aprovechar en beneficio de nuestro alumnado. Y si me permite, Rafa, yo Adelante, Francisco, mencionaría, claro que sí, un poquito asociado con lo que comentaba ahora Fernando. Justo cuando él hablaba hace rato de que lamentablemente hay muchas universidades que están un poquito hacia la expectativa, esperando que las cosas vuelvan a ser más o menos como antes, es donde yo veo, diríamos, la parte que a mí me preocupa, me desespera. Creo que muchas universidades tienen que hacer un poquito lo que está planteando Fernando, o sea, tenemos que aprovechar, no nada más en el aspecto de la internacionalización, sino en el aspecto de la flexibilización, de la relevancia, de la eficiencia de los programas académicos, o sea, ¿cómo podemos pensar, digamos, que México pueda caminar rápido si sigue teniendo universidades con estructuras curriculares tan rígidas, tan anquilosadas, tan enfocadas a contenidos que no son realmente ya relevantes? O sea, seguimos formando profesionistas para el pasado. Entonces, de ahí el llamado a que aprovechemos esta oportunidad y aceleremos procesos, y si no los teníamos, los pongamos en marcha, porque si no, pues vamos a volver a la misma mediocridad de programas académicos del pasado, y esto sería, insisto, una lamentable pérdida. Gracias, Francisco. A ver, estamos celebrando Tijuana es el futuro, la frontera es el futuro. Vamos a suponer que el señor José Galicote, Santa Claus,
este, el líder de Tijuana Innovadora, y él les podía dar 3 regalos a cada uno de ustedes para hacer de las universidades de la frontera universidades de clase mundial, para tener educación en la frontera de clase mundial. Es lo que necesitamos, o sea, tenemos aspiraciones de que sean estudiantes que se formen integralmente, que tengan valores, pero que también tengan idiomas, que también tengan esta formación global y puedan ver todos los procesos desde distintas ópticas. Aquí en California, por ejemplo, Fernando, Francisco y Olivia, hemos estado, ahora sí que las noticias de las últimas semanas han sido, y en Baja California también, los incendios, para pensar en cómo puedes mejorar realmente una política pública para estar preparado para los incendios, tienes que entrarle por todos lados, tiene que ser realmente una respuesta integral. Entonces, ¿cómo formamos estos muchachos, estas muchachas del futuro? ¿Y qué 3 regalos, o sea, qué 3 grandes cambios hay que hacer? O se necesita presupuesto, pídanle a José Galicot 3 regalos. O sea, ¿cuáles serían los 3 regalos para ti? ¿Por quién quiere empezar? ¿Le entras, Francisco? ¿Qué regalos necesitamos para tener universidades, un CETIS, una Universidad Autónoma de California, una Universidad de California en San Diego de talla mundial? Mira, mi ex colega y gran amigo, ex colega del Banco Mundial y gran amigo Yamil Salmi, que escribió este famoso libro de universidades de clase mundial, justo él habla de ciertos elementos que al observar diversas universidades en el mundo, como universidades de clase mundial, observa como elementos comunes. Y simplemente los menciono de manera breve porque en cierto sentido serían totalmente aplicables al caso de la frontera. Él habla de que las universidades de clase mundial son las que logran atraer talento y retenerlo. Y estás hablando de talento tanto en estudiantes, como en académicos, como en autoridades, etcétera, etcétera. Segundo, son instituciones que tienen una sólida gobernanza, digamos una gobernanza congruente, que un marco regulatorio que facilita que la innovación y lo que al mismo tiempo establezca los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, accountability, diríamos, que son tan necesarios. Tercero, son instituciones que tienen generoso financiamiento, ya sea público o privado, o sea, que no tienen esta significativa limitante, diríamos yo, de vivir en la penuria constante, ¿no? Y todo esto es visto en un continuo de tiempo, no se puede construir de la noche a la mañana, por decreto no se puede decir ahora CETIS ya es universidad de clase mundial. Esto es un proceso que lleva tiempo y ciertamente el caso de CETIS es un excelente ejemplo de una universidad que ha transitado históricamente para hoy ser una verdadera institución de vanguardia, no nada más en México, sino también en el contexto internacional. Ahora, focalizándolo muy precisamente a estos deseos de lo que se pudiera lograr, yo recuerdo muy bien todos los años que viví en la frontera, en este caso en Tucson, Arizona, y el trabajo que hicimos, Rafa, tú conoces, y Fernando, por supuesto, también, del Border Pact y todas estas ideas que teníamos de acercamiento de instituciones de ambos lados de la frontera. Yo siempre soñé con la posibilidad de que pudiese existir un reconocimiento mutuo de profesiones, de grados académicos y de profesiones en ambos lados de la frontera, que permitiera que los egresados de las instituciones de educación superior pudiesen operar en un ambiente binacional, con una verdadera formación binacional y con la capacidad de darle a su comunidad y a la sociedad fronteriza desde el punto de vista profesional, que lamentablemente hoy no existe. Un segundo elemento de mi carta a Santa Claus sería forzar a las instituciones a que tuviesen consecuentemente un currículum compartido que fuese relevante y que permitiera que los estudiantes pudiesen hacer cross-registration, o sea, la posibilidad de que un estudiante de CETIS tome cursos de la Universidad de California, San Diego, sin tener que hacer todas estas marañas burocráticas que hacen literalmente imposible que esto suceda y viceversa. Y tercero, por supuesto, que yo apostaría a la necesidad, en el caso de las instituciones mexicanas, de una verdadera revisión de la gobernanza del sistema de educación superior de México. Esta gran ambigüedad que existe entre lo público y lo privado, entre los dominios de lo público y lo privado, en esta relación centro-estados y ahora, lamentablemente, en años recientes, con un papel relativamente contradictorio del Estado acerca de la importancia de la educación superior, son elementos que naturalmente en mi carta a Santa Claus yo los agregaría para que realmente pudiésemos tener universidades de clase mundial en la frontera.
Ese Santa Claus va a tener que ser importantísimo, muy poderoso. Se vale soñar. Claro que sí. Olivia, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuáles son tus sueños para tu querida Calibaja? ¿Y qué le pides, digamos, a Galecot Santa Claus? Pensando que pudiera darte lo que fuera necesario para que tus sueños universitarios, tus sueños de educación se hagan realidad. Todo lo que está diciendo Francisco lo estamos haciendo y precisamente con CETIS estamos de hecho trabajando un programa de validación de cursos de tal manera que estudiantes pueden tomar cursos acá o allá y son válidos para su currícula, para su carrera, ¿no? En eso estamos trabajando en eso y es uno de los planes que tenemos como parte de las actividades de colaboración que tenemos con CETIS y otras instituciones de Baja California desde el punto de vista por parte de UC San Diego. Yo lo que veo es que todos estos cambios que nosotros estamos tratando de implementar, trabajando en ello, teniendo éxito en muchas cosas, finalmente el producto aquí es un joven, una joven con una educación ejemplar, con un compromiso social ejemplar también. Y lo que yo veo es que necesitamos becas, necesitamos darles a nuestros jóvenes esa oportunidad de recibir estos beneficios de tal manera que muchos o todos logren tener ese éxito profesional. Lo que sucede con estudiantes en UC San Diego es que muchos necesitan ayuda económica para participar en el proceso educativo. En CETIS yo sé, Fernando lo puede clarificar, pero yo sé que muchos de sus estudiantes tienen becas para poder ingresar a la institución, cubrir costos. ¿Por qué lo hacemos? Porque finalmente el producto es ellos, ¿no? Es lo importante. Para mí, mi programa de verano de investigación que se llama Enlace, es un programa que no solo trae estudiantes de los dos lados de la frontera, pero que les abre el ambiente de investigación, les abre la oportunidad de reconocer cómo se hace, de qué se trata, por qué, cuándo, cómo. Todas esas preguntas que un joven tiene, se logra responder a eso, ¿no? Y a esa inquietud del joven de participar en investigación. Igual allí, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo podemos lograr que muchos estudiantes participen que de alguna manera no tienen la capacidad económica? Y no queremos excluir a nadie, ¿no? De hecho, queremos incluir a personas que no tienen la capacidad económica. Eso sube finalmente, acabando sus carreras, sube la situación socioeconómica de toda la familia. Entonces, ¿cómo logramos becas? ¿Cómo logramos establecer programas que fomenten la educación y que fomenten las oportunidades para estudiantes de todos los niveles socioeconómicos? Gracias, Olivia. Fernando, tú tienes un programa ya, digamos, 2036, me imagino que tienen claras sus aspiraciones. ¿Y qué 3 regalos necesitas para lograr eso? Bueno, ahí me voy a desviar del script y voy a decir que voy a presentar un listado que incluye lo de Santa Claus y lo de los Reyes Magos, si me permites. Entonces, con el riesgo, ¿verdad?, de que voy a ser convergente con algunas de las propuestas que se hacen, yo diría que en ese futuro, o en esa visión idealista, vería yo el concepto de Joint Trans-Border Faculty Appointments. Eso es algo que enriquecería tremendamente, ¿verdad? El revisar los modelos actuales y poner en marcha modelos alternativos que reconozcan esas experiencias transfronterizas, académicas, laborales, de servicio social, etcétera. 3, esta sí va para don José y otros, ¿no? Las primeras 2 son internas, pero esta es establecer un programa de fomento, incentivos, aunque no nos guste, que hay que tomar prestado de otros lugares, como lo que hizo Singapur, como lo que está haciendo Japón, o como lo que ha hecho China con su Double World Class. Si uno no es centrado, no enfoca y le pone recursos, no va a ocurrir, ¿sí? Sí pueden las universidades hacer esfuerzos unilaterales, pero será limitado, con respaldo
de empresa, de gobierno, puede llegarse más lejos. Un concepto que creo que va a ser interesante el explorarlo, Olivia, el establecimiento de BSIs. Así como hay Hispanic Serving Institutions, que ahora se promueve, y en el espíritu de lo que decía Paco, Binational Serving Institutions, ¿sí? Pónganle las reglas que quieran, pero creo que se entiende el concepto. Le damos servicio no solo a un lado de la frontera, a los dos, ¿sí? Y that's unique, es único eso. Regresando a lo que señalaban, ¿verdad? Capacidad para que el alumnado en licenciatura o posgrado pueda hacer mix and match a discreción durante sus 4 años o durante sus 4+1, que incluye el posgrado o doctorado, en donde el reconocimiento mutuo pues ya es algo común. Algo que estamos haciendo, pero que hay que intensificar con la ayuda del sector productivo y gobierno, es centros de excelencia en investigación y vinculación, pero con enfoque binacional a dinámicas y problemas transfronterizos. Y lo último, lo señalaban Paco primero y luego Olivia, crear y convertirnos en esta región en un imán, un referente para el desarrollo de talento competitivo globalmente. Al final de cuentas, el resultado, si lo hacemos bien de todo esto, va a ser esto, un imán de talento en esta región. Gracias, Fernando. Ayer me enteraba justamente que en un panel que organizamos, webinar desde luego, que a Tijuana han llegado en esta época de COVID-19 70 nuevas empresas internacionales. O sea, hay mucho interés y me parece que no acaba de tener Baja California, lo tengo que decir, realmente la regulación que pudiera atraer más inversión. Aún así, digamos, está tan bien situada Tijuana, está tan bien situada Baja California, que las empresas siguen llegando y efectivamente necesitamos desarrollar ese talento en esta región para crear, digamos, a los profesionistas del futuro. La última, déjenme nomás hacerles un comentario porque los tres hablan, digamos, de esta necesidad transfronteriza, pero entonces lo que necesitamos es, la verdad, fronteras distintas. A mí me preocupa mucho esta idea del muro de Trump, y lo digo cuando está buscando la reelección, porque lo que necesitamos realmente para esos sueños que tenemos nosotros, fronteras más delgadas, no más gruesas. Lo que necesitamos es fronteras que desaparezcan, que no se sientan, que sean delgadas, llevar a los procesos más al interior fronterizos de los territorios y no para que la línea no divida. Desgraciadamente estamos viviendo cosas distintas y la verdad es que en eso el COVID-19 ha dado unas lecciones terribles porque la frontera ha estado cerrada y porque yo no veo tampoco a la autoridad mexicana realmente negociando el abrir las fronteras. Es increíble que la frontera ha estado abierta para los productos, para las mercancías y no para los humanos. Me preocupa enormemente. Entonces sí creo que se va a necesitar, digamos, una nueva política. De todo lo que ustedes hablaron se necesita mucho liderazgo. Mira, Fernando, ya ha habido universidades en la frontera, por ejemplo, la Universidad de Texas en El Paso, cuando Diana Natalicio fue rectora por tantos años, la conoce muy bien, ella se fajaba, ella decía, todo estudiante mexicano que venga aquí yo le doy empleo. Hasta en las cocinas trabajaban estudiantes mexicanos, pero podían estar del otro lado. Entonces, me parece que el liderazgo no lo podemos enviar y me parece, digamos, que sí es muy importante. Esta región podría ser justamente un imán, como tú bien lo señalas. Digamos, ¿cómo le hacemos? Sería la última ronda. ¿Es América del Norte donde México debe de tratar, digamos, de anclarse internacionalmente en la educación o debemos de buscar una educación ya más global? ¿Qué tanto debemos ser latinoamericanos en la educación? ¿Qué tanto norteamericanos? ¿Qué tanto? Fernando daba el ejemplo de lo que están haciendo las universidades en Asia, en Singapur, en China. Es América del Norte, ya tenemos un nuevo acuerdo de América del Norte, pero no estamos pensando ya, me parece que este nuevo TEMEC, a diferencia del NAFTA o del Telecán original, como que no trae estos bríos de mayor integración. En el tema de educación les pregunto a 3 líderes mexicanos de educación superior, ¿cómo ven si la integración de México educativamente hablando debe ser América del Norte o debe ser global? Empezamos al revés, empezamos contigo, Fernando, luego tú, Olivia, y luego acabamos con Francisco. Vamos con América del Norte, vamos al mundo.
Sí, no. Yo considero que el tratado ahí está, de nuevo ha hecho a un lado la educación superior. Estamos trabajando ahorita con el Wilson Center, una publicación que incluye precisamente reflexiones alrededor del papel de la educación superior. Y aquí hay varias cosas que hay que resaltar, ¿no? Uno, es un área de oportunidad. Definitivamente, si uno ve, y dejaré que Paco entre en más detalles, si uno ve parte de la labor que ha hecho con AHEC y lo extrapola con la pregunta que acabas de hacer, definitivamente sí es una ventaja competitiva el tener un vínculo, un enlace, un desarrollo ligado a Norteamérica y presentarnos como bloque ante el resto del mundo. Tiene una ventaja, y hay mucho interés y una ventaja. Sin embargo, para que esto sea más efectivo, tenemos que lograr que al más alto nivel de gobierno se tenga la involucración. Si revisamos qué se ha hecho desde que surgió la idea del tratado trilateral, cuando ha tenido más éxito es cuando más alta visibilidad, interacción y apoyo ha habido de los tres gobiernos. Lo que se ha logrado en educación superior, en general, espero que estés de acuerdo conmigo, Paco, ¿verdad? Y si no, no hay problema, ha sido a pesar de los gobiernos. Las universidades, en su afán de querer avanzar, son las que han podido lograr esto. Entonces, se necesita apoyo, involucración al más alto nivel de cada país. Dos, se necesita un grupo que creo que ya está formado, está por formarse, de competitividad a nivel trilateral, que jale a las universidades y ponga en perspectiva esas necesidades para que como bloque estemos mejor preparados en cuanto al talento. Y tres, se necesitan mecanismos que continúen fomentando esa interacción entre los tres países que se logró, pero mucho de lo que se logró fue más bien movilidad en el sentido tradicional y hay otras cosas que se requieren. Hago pausa ahí para que Paco, ¿verdad? Y Olivia, en todo caso, amplíen o den su punto de vista. Adelante, Olivia, por favor. No, yo estoy de acuerdo con Fernando y lo que siento es la oportunidad binacional es importante, pero obviamente necesitamos la globalización. Nuestros jóvenes no solo pueden estar pensando hacia el norte, sino que tienen que pensar de manera global hacia el sur y hacia el este y hacia el oeste, ¿no? Eso es lo que va a apoyar esta dinámica global de tal manera que todos nos convertamos en ciudadanos del planeta Tierra, ¿no? Francisco, desde Qatar, ahora sí que... Coincido con mis colegas. Primero, yo diría que no hay que olvidar que lo internacional tiene sentido en tanto que tiene pertinencia en lo local. Y la realidad de nuestro México es que lo local tiene que ver, nos guste o no, con la región de América del Norte y también con América Latina en otros elementos. Digamos, en la realidad económica, por supuesto que no pensar en América del Norte es, digamos, pensar en la marginalidad absoluta. Entonces, coincido con lo que mencionaba Fernando en el sentido de que lo que hace falta, por supuesto que es voluntad política. Los momentos de brillo, diríamos, de la agenda de la colaboración académica en América del Norte se han podido lograr históricamente en contextos en donde ha habido voluntad política. No siempre de los tres gobiernos. En ocasiones, con un gobierno que le entre al tema es suficiente, porque ese gobierno fuerza a que los otros dos le entren al paquete. En la fase inicial, hace 20 y tantos años, sí hubo un momento en donde los tres gobiernos se alinearon por un breve espacio de tiempo y eso es lo que de alguna manera dio la coyuntura para la creación del programa de intercambio México-Estados Unidos y consecuente y posteriormente de CONAGEC y de todas las iniciativas que finalmente lograron aterrizarse en ese contexto. Hubo, por supuesto, que otros elementos adicionales que, diríamos, limitaron una mayor institucionalización de estos esfuerzos. Ciertamente,
mucho de la colaboración que se ha logrado ha sido efectivamente a pesar o independientemente de los gobiernos, más que por los gobiernos. Y ciertamente por la voluntad de algunas instituciones campeonas que realmente han encontrado que esto tiene todo el sentido del mundo. Y como dice Olivia, por supuesto que no lo podemos confinar a la región de América del Norte nada más. Pensar en la región de América del Norte es tener que pensar también en el resto del mundo. La analogía que hacía Fernando de CONAGEC me parece que tiene todo el sentido del mundo. Tenemos que colaborar para competir. Tenemos que acercarnos más entre las instituciones de educación superior de México, Estados Unidos y Canadá, y como tales precisamente acudir a otros espacios para generar espacios, mecanismos de colaboración. El programa de movilidad de estudiantes de América del Norte que maneja CONAGEC, por eso me parece que tiene esta gran bondad. Permite que haya movilidad en la región de América del Norte, pero también desde la región de América del Norte hacia prácticamente todo el mundo y viceversa, desde todo el mundo hacia la región de América del Norte. Y eso es, a mi juicio, a donde tenemos que apostar hacia el futuro. Y hablar de la internacionalización no como una meta, sino precisamente como un medio. ¿Y el medio es para qué? Para una educación más relevante, para una educación de un futuro que queremos que sea mejor. Un futuro, por supuesto que con mayor competitividad, con mayor bienestar de vida, pero sobre todo también un futuro con mayor armonía, empatía, entendimiento de las diferencias, para que precisamente podamos construir sobre ellas y sobre eso crear más afinidades. Yo creo que se vale soñar, Rafa, y se vale soñar en pensar que a pesar de este momento tan aciago que hoy vive el mundo y con tantos nubarrones que vemos por la pandemia, pero además por otras muchas cosas más, incluidas la actitud de los gobiernos o de nuestros gobernantes, diría yo, incluida también el nacionalismo en contra del internacionalismo, incluido también esta, diríamos, idea del aislamiento para protegernos de estos enemigos que están fuera. En ese contexto todavía tan complicado, me parece que la única salida que tenemos es la de precisamente formar personas con una mentalidad más tolerante, abierta, y para ello, por supuesto, que la internacionalización es fundamental. No es la meta, pero debe ser el instrumento para ella. Y qué mejor que la frontera. Diríamos, la realidad de Tijuana afecta a San Diego y viceversa, y si no nos vemos como socios, aliados, hermanos, solidarios en todo, nos vamos al hoyo todos. Consecuentemente, me parece que no es un asunto no nada más de gustos, sino también de realidades y de urgencias. Gracias, Francisco. La verdad se nos acabó el tiempo. Yo os diría que a nombre de Tijuana Innovadora 2020, muchísimas gracias por compartir sus experiencias, por compartir su liderazgo que han tenido, por compartir su conocimiento con nosotros. Efectivamente, la frontera es el futuro, Tijuana es el futuro, como bien dice el lema de esta conferencia. Y sobre todo yo les quiero agradecer, digamos, que en todo momento en su actuar diario ustedes son estos líderes mexicanos que están abriendo brecha y que justamente están posibilitando que los mexicanos y las mexicanas jóvenes puedan realmente ser estudiantes globales, puedan ser profesionistas globales, que puedan tener apertura de mente y criterio para resolver los enormes problemas que le estamos heredando. Así es que muchas gracias, Francisco Marmolejo, desde Qatar. Muchas gracias, Olivia Graeve, desde el sur de San Diego. Muchas gracias, Fernando León, que andas ahora en una oficina remota. Imagino que no estás en Mexicali, desde luego, porque el rector del CENTE está movido por todos lados. ¿Dónde andas, Fernando? Ahorita estoy en San Diego, San Diego, casualmente. Sí. Pues un abrazo para todos a nombre otra vez de Tijuana Innovadora 2020. De veras, muchas gracias por compartir con nosotros estas maravillosas ideas que harán futuro de México y harán futuro de la región. Hasta luego. Ha sido un placer. Muchas gracias. Un placer. Adiós.